Bien, yo estaba pensando en realidad cuando puse esta conferencia después de la de Mariano, que en realidad fue bastante genial la conferencia de Mariano, entonces voy a estar a la altura del desafío. Y, y bueno, ahora vamos a ahondar en relación al acompañamiento en el duelo infantil, ¿sí? Esto es un tema que requiere una comprensión, obviamente, del desarrollo psíquico, porque no va a ser lo mismo el proceso del duelo en un niño de 3 años, de 5 años, de 9 años, de 12, ¿sí? Sino que va a haber ciertos periodos en los cuales este proceso se va a ir transformando y por tanto va a requerir un abordaje diferente, ¿vale? Ahora, em, vamos a comenzar con un verso que se los traje escrito para que lo pusiéramos todos y que dice, lo leamos todos. Dice así: No acepto lo habitual como cosa natural, pues en tiempo de desorden, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Y Y en realidad esto es una toma de posición en relación a cuáles son aquellos, eh, digamos, como una disposición anímica a que las cosas son así y hay que adaptarse a las cosas. En realidad vamos a encontrar que en el proceso del duelo y el atravesamiento del dolor para todos aquellos que, que acompañamos esos procesos, quienes ya han dedicado toda su vida a eso, eh, dan cuenta de que el atravesamiento por un sufrimiento tan grande, por un dolor tan grande, siempre produce crecimiento. En realidad en esto, la doctora Kubler-Ross es muy tajante al decir que para ella no existe lo negativo per se, sino que todo lo negativo que puede llegar en la vida, siempre que eso se toma de frente, digamos, aunque no fuera de entrada esa disposición, en el momento de tomar esa disposición, eso produce crecimiento y una transformación. Ahora bien, ella no lo funda desde la ciencia espiritual, ¿sí? No tenía facultades suprasensibles como C. Steiner, y en realidad ella era una mujer bastante escéptica y que no tenía un acercamiento con nada de lo parapsicológico, de lo suprasensible, nada de eso. Era una mujer médica, psiquiatra, muy materialista, ¿sí? Pero fue siendo llevada a escuchar estas experiencias en las que los pacientes volvían de la muerte y le relataban ciertos elementos que para ella no tenían ningún asidero comprensivo. Y ahí eh, se confronta con el hecho de que en realidad el ser humano tiene una capacidad auditiva, aún no teniendo un cuerpo físico que esté funcional, y tiene una capacidad de recordación, aunque el cerebro ya no tenga ningún eh, impulso, ¿sí? Eh, mm. Ella relata un momento en el que ya tuvo que haber sido ella bastante como intuitiva, pero relata un momento en el cual eh, ella iba a renunciar a, eh, a seguir con el seminario con el que estaba, ¿sí? Iba a desertar porque le habían puesto un cura diferente, ¿sí? Y que no era muy buen cura. Entonces ella se lo topaba en el ascensor a diario o cuando estaba en ese seminario y le va a agarrar el cuello, digamos, le agarra el cuello y le dice, mira, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Le va a decir que va a renunciar. Y en ese gesto aparece una mujer cuando se abre el ascensor y ella no puede despegar la mirada de la mujer. Entonces, ahí ella no reconoce quién es esa mujer, pero sí reconoce que es muy luminosa, no así transparente, y que esa mujer
finalmente le dice, digamos, se acerca, va a la oficina con ella, le pide, doctora, ¿puedo quitarle un momento de su tiempo? Doctora, ok, van a la oficina y esta mujer luminosa le pide que no deje, que no renuncie a trabajar con difuntos, porque es muy importante el trabajo que ella está haciendo. Y hace eso, esa mujer, y luego le dice gracias y le agradece sin mover los labios. Y, y la doctora pensaba, nadie me va a creer esto, ¿sí? Ni siquiera ella lo creía. Nadie me va a creer esto, si yo lo cuento. Eh, y además, finalmente ella le pide que le escriba una carta, la doctora, a esta mujer que se le había parecido, que le escriba una carta al cura o el sacerdote con el que estaba generalmente haciendo los acompañamientos, y esta mujer la escribe. Y ella dice en su libro que tiene esa carta guardada, ¿sí? Eh, entonces, fueron experiencias así, que la fueron llevando al acercamiento al proceso del duelo, y que aún estando estudiado desde el punto de vista material, en las disciplinas ortodoxas no ha permeado la concepción del duelo más allá del hecho de lo puramente material, como en la pérdida, ¿sí? Y la pérdida de algo. Y cuando nosotros lidiamos con el proceso de duelo en infantes o en niños, y que tenemos que con el colegio hacer intervenciones con otros profesionales, mm, no es tan sencillo poder hablar de esto que aquí abiertamente podemos hablar, ¿sí? Y eso es una comprensión que tenemos que tener. Insisto que aún habiendo estudios científicos, aún habiendo más de 20.000 casos datados en el cual personas vuelven del plano del morir, pasan 9 minutos, 40 minutos y vuelven, sea por reanimación o sea de manera abrupta, aún así no está aceptado el hecho de que los seres humanos tengamos una vida post-mortem, ¿vale? En términos generales. Y esto es bastante perjudicial para el proceso del duelo en general. ¿Mm? Porque lo que refiere al acompañamiento implica que, sobre todo cuando estamos en edades más cercanas al umbral del nacimiento, antes de la pubertad y antes que venga todo el pensamiento material, que es alrededor de los 14 años, en los cuales los jóvenes, Mariano le decía la pubertad, en la psicología se le llama prepubertad a los 12 años, eh, prepubertad, pubertad a los 14 años, adolescencia a los 16, y bueno, pero son unas definiciones conceptuales. La cuestión es que eh, en ese periodo, a los 14 años generalmente, hay un aterrizaje tan grande de la madurez terrena que se pierde toda la vinculación con el mundo espiritual. Y eso trae aparejado el hecho de que el proceso del duelo en esa edad vamos a encontrar unas dificultades que son muy distintas a la que ocurre con un niño, ¿sí? Entonces, mientras más cerca esté del umbral del nacimiento y antes de esa caída, que es a los 14 años, todo el proceso del duelo y de quien acompaña esto va a tener que estar muy imbuido de todo lo que hemos recorrido a lo largo de este curso, y es la existencia verdadera del mundo suprasensible y el acompañamiento en el mundo espiritual de la manera en que acontece, ¿sí? La experiencia del ángel, por ejemplo, ¿ok? En ese mismo libro, la doctora Kubler-Ross habla de una anciana que está por morir y que cuando vuelve, lo que hablaba Mariano de que se hace la extrema unción y se espera que muera, no muere, vuelve, y cuando vuelve, ella le dice, ¿sabes qué? Estoy tranquila, yo me había olvidado de mi compañero de juegos, que los niños que están enfermos, como con enfermedades clínicas, narran la experiencia de el ángel de la guarda, de tener un acompañante de juegos, y que
Ese acompañante de juegos los guía en la vida y los acompaña en esos momentos de soledad. Dice, se me había olvidado que yo tenía un acompañante de juegos. Y ahora que atravesé, me acordé de que él me había acompañado de mi infancia. Ya no me da miedo morir, porque sé que está él al otro lado. Entonces, en esto, eh, l- ocurre que en las narraciones de personas en relación al duelo, eh, siempre se encuentran con alguien que los ama mucho, ¿sí? Y que ellos han amado mucho. Pero aunque los niños, y uno pudiese pensar, mira, si esto es una proyección de la mente, es decir, que el difunto viene a ser como algo que pasa subjetivamente, como lo piensa la ciencia materialista, ¿sí? Que hoy día hay artículos que salió como hace 2, 3 semanas atrás, un artículo que decía, se descubre que hay un chispazo de luz en el momento del morir y que se supone que por eso es que la persona ve un túnel luminoso, ¿sí? Entonces, tratan por todas las vías en la ciencia materialista de encontrar, explicar todo lo que las personas narran que ocurre en la vida post-mortem, pero como experiencia física, ¿sí? No lo van a lograr porque no es eso, ¿vale? Entonces, ¿qué dice ella? Que si un niño proyectase con la persona que más ama, que va a estar al otro lado, si fuese una proyección, lo esperable entonces sería que al otro lado encontrase a su padre o a su madre, ¿sí? Pero no hay ningún caso que haya narrado eso si sus padres están vivos. En todo caso, lo que narran que ven al otro lado es su compañero de juegos, que le dicen, que es el ángel, cuando mueren muy niños, y que él está ahí esperándolo. Y a veces dicen que es Cristo el que los está esperando. Y dicen, no ha encontrado, y esto me llama mucho la atención, y en la antroposofía no ha encontrado algo que, con lo que vincularlo aún, que la, una persona protestante no ha encontrado ningún protestante que diga, al otro lado me encontré con María. Pero sí católicos, que dicen que al otro lado me está esperando María. Entonces, yo todavía lo tengo ahí, ¿sí? ¿Y esto a qué refiere? ¿Sí? Eh, la cuestión es que sí aparece como en términos bastante generales la imagen de Cristo, ¿vale? El ángel o Cristo como una entidad muy, muy luminosa. ¿Bien? Bueno, ahora bien, cada vez que nos enfrentemos a esto, tenemos que reconocer el acercamiento hacia los misterios. Y acercarnos hacia un misterio es tener una disposición anímica de que no voy a poder conocer la totalidad de lo que ocurre ahí. Y por tanto, es una disposición de acompañamiento como neófita, ¿sí? Es decir, de humildad, de que en cada momento del acompañamiento voy a tener que aprender nuevamente qué es lo que está ocurriendo. Hay una de las historias que narra Steiner en relación al templo de Isis, que había un discípulo con su, digamos, un hierofante, con un neófito, en el que en el templo había la estatua. Y decía que detrás de esa estatua está Dios. Tú vas a conocer la sabiduría de Dios. Pero si la conoces, vas a morir. Es decir, si tú corres el velo, vas a morir. No lo vas a poder tolerar. Y el neófito ah, está y logra tolerar un cierto tiempo el no mover el velo, pero un día está en la noche en su habitación y no puedo yo estar aquí y está todo aquello que he soñado conocer ahí. Y claro, mueve el velo y lo encuentran muerto al día siguiente. Y es que hay hay ciertos misterios que la conciencia ordinaria humana no puede tolerar, ¿sí? Y por tanto, el misterio del duelo, el misterio de la muerte, es algo que paulatinamente vamos a ir recordando.
¿Mm? Porque ya pasamos por esto varias veces. Y que este olvido actual en el que estamos frente al duelo es algo que em, es propio de la época actual. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, ya para dar pie al tema, hay otra de las historias que cuenta en la cual hay una niña de 12 años que muere y después de un tiempo vuelve. Y, eh, y ella le cuenta a la doctora que lo muy feliz que estaba y que en realidad estando en ese plano era tan luminoso, tan bello lo que encontraba ahí que ella no quería volver, pero no le quería decir a sus papás porque sentía que le iba a doler mucho a sus padres el decirles algo así. Entonces se atrevió un momento, en un día a decirle a su papá y le dice, ay, yo no quería volver, era muy luminoso, era muy bello, pero además había un niño que decía que era mi hermano y que me quería mucho y me abrazaba y yo no quería desprenderme de él, pero le dijo a su papá, yo no tengo hermano. Y, y el papá se pone a llorar, digamos, y le dice, en realidad, algunos años antes de que tú nacieras, habíamos perdido un hermano del cual nunca te hablamos. Entonces, que, como lo hablaba Mariano, en las muertes infantiles, esa alma acompaña durante mucho tiempo a esa familia y a quienes son esos miembros, ¿sí? Podríamos decir, todo el espacio que no hace, como si lo tendría que hacer un adulto por el paso planetario, puede ese ser más cercano a las potencias espirituales acompañar directamente, ¿sí? No tiene que pasar ni por el cama loca o el purgatorio, no tiene que hacer todo ese proceso de empezar a limpiar sus corporalidades, sino que derechamente y activamente lo hace. ¿Bien? Bueno, ahora, para esto vamos a tener que entrar, no obstante, a qué es el duelo, desde qué lugar lo vamos a entender y, y con esto dar un marco que nos sirva para relacionarnos con las disciplinas con las que vamos a tener que relacionarnos para acompañar el proceso del duelo. ¿Sí? Esto puede ser desde la terapia clínica, desde el abordaje de duelo en aula y que implica en realidad un trabajo que sea multidisciplinario, pero no necesariamente que sean distintas profesiones, sino que son personas que están en distintos contextos del niño, ¿sí? Ese es el trabajo que implica. Entonces, tiene que haber un lenguaje común entre aquellos que se relacionan con el niño. ¿Mm? Donde pasa mucho tiempo en el colegio, entonces el colegio probablemente va a ser uno de los lugares fundamentales. Ahora, en, en esto, estadísticamente hablando, vamos a encontrar que un 3,5 o un 4% de niños eh, han perdido o van a perder a sus padres, madre o algún hermano. Es decir, van a tener un duelo de un familiar cercano. 3,54% igual es un número no menor. Eh, entonces, en el periodo de aula, vamos a encontrar en realidad que sí, el duelo es algo de lo cual no se habla demasiado. ¿Sí? Y ahora, un elemento importante es que el duelo en niños que han perdido un hermano, 9 años después de la pérdida del hermano, aún continúa el proceso de duelo, en la mayoría de los casos. Entonces, el duelo adquiere un carácter que es constitutivo de la vida de ese ser humano y que pasa a ser constituyente de la vida de ese ser humano, sobre todo si ocurre cuando es muy pequeño, ¿vale? Ahora, ¿duelo significa que es necesariamente malo? No, sino que es, como lo vimos en el primer módulo, es el proceso de transformación de la vía comunicativa o la
o la vinculación entre ese ser, en donde ya no está mediando la experiencia física, sino que hay que encontrar una vía diferente de vinculación con ese ser. ¿Sí? Entonces, esta vinculación va a cambiar. Si son 9 años de vida, va a cambiar cuál es esta vivencia de vinculación con ese ser. ¿Sí? Y en relación al acompañamiento de niños que han perdido a sus hermanos, el 48% de la atención pública o en hospitales clínicas no tienen ningún acompañamiento. ¿Sí? O sea, el 52% no tiene ningún acompañamiento. ¿Mm? Eso sería uno de cada dos. Y que el acompañamiento en duelo es muy importante, más podríamos decir en adultos, en el caso de que mueran niños, eh, para que se lleve adelante el duelo. ¿Ok? Ahora, sí existe clínicamente hablando algo que se llama duelo patológico. ¿Vale? Y esto no nos puede pasar en banda. Y es cuando se enfrasca o se paraliza el proceso del duelo. En cierta medida la persona se resiste a el continuar con el proceso del duelo y lo que produce somatizaciones. ¿Sí? En realidad ese fue uno de los elementos principales por los que se consigna algo como el duelo patológico, el hecho de la somatización. ¿Ok? Entonces, tenemos que reconocer esto que está, ¿sí? Y que es parte del fenómeno. No podemos ser ingenuos de que esta somatización es parte del duelo cuando en realidad puede ser que esa somatización sea por el mismo hecho de que se está resistiendo a continuar con el proceso de revinculación desde otro lugar. Ahora, ocurre algo que leyéndolo en distintos libros, nunca lo encontré con este nombre que se los voy a decir ahora. Este nombre se lo escuché a una mamá que perdió a un hijo y un nieto. Y que ella me hablaba de algo que aparece en los libros, pero nunca con este nombre. Y ella le dio un nombre que encontré, el duelo biológico. Y dice, ocurre que cuando pierdes a un hijo, hay como si todas las células de tu cuerpo lo recordasen. Entonces, es un proceso físicamente doloroso el que tu cuerpo comience a olvidarlo. Y ese proceso, ella decía, para mí en particular, duró 7 años, en la que mi cuerpo como que ya eh, lo había soltado, ¿sí? Entonces, cuando encontramos en particular en la esfera de madre y la esfera de padre lo que refiere al duelo de un hijo, este elemento, insisto, que yo en la literatura ni psicológica lo he encontrado con ese término, pero claro que en términos clínicos sí es algo que se escucha, como el que si se despojase una parte de mí, como que el duelo implica como que si me sacasen parte de mi cuerpo. Y eso es un discurso que generalmente sí se escucha en el duelo. Y la doctora Kubler-Ross dice, en relación al trabajo de duelo en general, ¿sí? No es lo que nosotros decimos, sino lo que permitimos que ellos digan y nos abrimos a escuchar. Por tanto, el trabajo de acompañamiento en realidad no es que yo voy a decir demasiadas cosas muy inteligentes y sabias, sino que, no sé si lo vimos esto en el primer módulo, que yo tengo que lograr una capacidad de escucha activa, es decir, tanto interés legítimo por tu historia, por tu dolor, por aquello que estás viviendo, lo particular de lo que estás viviendo,
Porque tiende la conciencia ordinaria a vincular el duelo con un duelo anterior que viví, o con yo escuché este caso, o ya pasé por esto antes, y tiende a vincularlo con lo ya conocido. Y cuando ocurre así, se pierde la capacidad de que entre lo nuevo. Entonces, en esto, la escucha activa es el reconocimiento de que esta experiencia es única y que de la manera en que tú lo estás viviendo no se va a vivir nunca más. Ahí hay una disposición anímica devota en relación a eso, ¿sí? Un tanto sagrado. Entonces, a eso refiere el que permitimos que ellos digan. No es que le doy permiso para hablar de eso, sino que es tanto mi interés por escucharte realmente a ti, que eso produce que el otro quiera hablar de algo que quizás con otra persona no ha hablado. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es, qué es lo que ha ocurrido en particular con la cosmovisión de la muerte en la sociedad? ¿Sí? Y vemos que a medida que más avanzamos, entre comillas, como a medida que más aterrizamos o en el desarrollo del alma de la conciencia, mientras más pasamos de un estado de que la herencia o las instituciones deciden por sobre nosotros, que estamos vinculados como intuitivamente con las cosas, a pasar a un estado del alma consciente en el cual yo tengo que generar principios individuales con los que vincularme con las cosas, en que no me basta hacer algo porque lo tengo que hacer, no me basta hacer algo porque todos lo hacen así o me han dicho que debería hacerlo así, y que la sociedad que está avanzando en esta dirección, como parte del desarrollo evolutivo del alma consciente, tiene que los elementos que le son incómodos los saca. ¿Sí? Antes estaba una cierta comprensión, no agarro la palabra, pero eh, como la sabiduría, que decimos la sabiduría de las viejas, ¿sí? Como la sabiduría de los antiguos, que se sabe que esta hierba sirve para tal, y ¿tiene algún fundamento científico? No, pero mira, tú lo pones y te sirve y funciona, ¿sí? Por algún motivo. Y eso paulatinamente se ha ido perdiendo y va a seguir perdiéndose, ¿sí? Asimismo, en relación a la muerte, la comprensión de que mientras desarrollemos una vinculación con la muerte más cercana, va a tener como consecuencia una valoración mayor a la vida, ¿sí? Eso se ha ido perdiendo y que era parte de la sabiduría general de la humanidad, ¿sí? Miguel de Unamuno lo dice así: el olvido de la muerte es la deserción de la vida misma. Y lo que nosotros en particular, como sociedad, digo, estamos haciendo es que los cementerios particularmente los empezamos a sacar de las ciudades, ¿sí? Los dejamos como a las afueras de... Y ahí la muerte en particular es un tema del cual no se habla. Recuerdo un caso de un papá que murió su esposa en la pandemia por COVID y llevaban 4 meses diciéndole a la niña que la mamá estaba hospitalizada y la mamá había muerto hace 4 meses. Eh, y que ahí vemos que en particular lo difícil que es afrontarlo, es muy doloroso, obviamente, que es afrontarlo y lo importante al mismo tiempo que es. Porque ¿qué pasa cuando el alma infantil eh, se encuentra con una experiencia corpórea? Está disociado toda vez que hay mentira entre medio o hay engaño. Lo voy a expresar mejor.
esa niña ya tenía síntomas, ¿sí? Y llega a consulta con síntomas. Y en particular, ese síntoma requería de algo que dice Dolto, que es, los niños tienen derecho a la verdad. Y es que encontrarse con aquello que realmente estaba ocurriendo. Y el síntoma estaba ahí para decir, mi mamá está muerta y yo ya lo sé, solo que en mi conciencia aún no. ¿Mm? Entonces aparece una manifestación sintomática que en particular en niños refiere sobre todo a somatización, como dolores de estómago, y en el caso de muerte de familiares cercanos con alguna enfermedad, vemos que en particular cuando el duelo no está teniendo lugar y el niño no está pudiendo vivir el duelo, somatiza y dice que le duele en el mismo lugar de la enfermedad de la persona fallecida. ¿Sí? Si murió de una trombosis cerebral, que le duele la cabeza. Y que en particular hay que prestar atención a ciertos elementos, tal como ese, cuando aparecen niños. En ese caso se los traigo por el hecho de que es bastante evidente el que iba a ocurrir algo así, toda vez que el niño, aún vinculado con el mundo de las estrellas, comprende, o mejor dicho, sabe cuál es la verdad. ¿Sí? Porque la verdad, como lo decía Sócrates, la verdad es objetiva a la cual nos acercamos subjetivamente. La verdad es una, pero cada uno se acerca desde su lugar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un triángulo es uno, pero yo puedo imaginar distintos triángulos. Y cada uno de aquí puede imaginar distintos triángulos. Entonces, la verdad es una, es objetiva, pero cada uno subjetivamente se acerca a esa verdad. Entonces, los niños tienen un acercamiento con la verdad objetiva, aunque se acercan desde su propio lugar. Tienen pensar, entonces, subjetivamente. Entonces, muchos de los síntomas tienen que ver con que salga a la luz algo que estaba oculto y que una vez que eso ocurre, el síntoma desciende. ¿Ok? Bien. Em, bien. Ya, pero les dije que estaba hablando en relación al proceso del duelo y cómo lo hemos sacado de nuestra naturalidad o nuestra vida cotidiana y lo importante de que eso vuelva. ¿Sí? Más que la palabra volver, es lo importante de que la muerte tenga lugar como parte de la vida y por tanto que sea una experiencia de la cual podemos hablar. ¿Sí? Entonces, anteriormente, en el siglo XX, la muerte solía afrontarse en el domicilio familiar y esto para los niños era algo normal. Vamos a ver por qué es tan importante e idealmente que se lleve al domicilio, que la velación, el velatorio, digamos, el quinto proceso, se haga en el domicilio. Vamos a ver por qué es tan importante para los niños. Eh, ahora, Caracuel dice, sacándola de nuestras casas, eliminándola incluso de nuestro lenguaje, de este modo hemos comenzado a alejar e incluso ocultar la muerte, construyendo tanatorios que sustituyen los antiguos velatorios del hogar, sin darnos cuenta de que la muerte implica vida, y el suprimir un término languidece el otro. Entonces, en relación al duelo, el acompañante tiene que tener una representación clara de la utilidad que tiene la muerte, ¿sí? Nosotros tenemos que comprender la utilidad que tiene el morir. No es una representación muerta de yo lo sé y ya está, sino que tengo que integrar como una verdad el hecho de que mayor comprensión de la muerte nutre la vida. No sé si a ustedes le ha ocurrido, pero cuando comencé a estudiar el tema del kama loka, de qué es lo que ocurre, qué es aquello que voy a enfrentar, realmente actos de mi vida comenzaron a tener un sentido diferente. Empiezan a surgir otros referentes por los cuales realizar las cosas. ¿Sí? Y esta verdad de la cual hablaba Mariano, que es una verdad de Micael, que es que Micael trabaja con los efectos, no con las intenciones.
Es decir, que el destino y el karma se construye por lo que produces, en efecto. ¿Mm? Y como dice el dicho, el camino al infierno estaba pavimentado de buenas intenciones. ¿Sí han escuchado ese dicho? Mm. Claro, podemos tener la mejor intención del mundo. Yo no dudo que los filántropos billonarios tengan buenas intenciones, pero no es eso lo que basta, ¿m? Sino cuáles son los efectos que producen. ¿Bien? Entonces, tiene que servir como una realidad y hacerse vida, porque el acompañamiento es único para cada quien que se acompaña. Y dependiendo de la edad que tenga a quien voy a acompañar, va a ser diferente lo que va a ver de mí. ¿Sí? Entonces, un niño pequeño ve la voluntad del otro. El niño pequeño es capaz de imitar tan perfectamente los gestos que el otro hace, ya que su capacidad de percepción trasciende la esfera del pensar, trasciende la esfera del sentir y llega a la voluntad del otro, o lo que podría traducirse en lo que el otro es. Steiner lo dice fácil. El niño no aprende de lo que le digo, o sea, no aprende tanto de lo que le digo, quizás un tanto más de lo que hago, pero aprende fundamentalmente de quién soy. ¿Sí? Y que esto aplica sobre todo para el primer septenio, que el niño aprende de quién tiene al frente en tanto la voluntad que ha llevado adelante. ¿Sí? Eso es lo que yo, si acompaño a niños, tengo que lograr transformar continuamente. Nunca llega a ser perfecto. Y cada caso te trae una impureza que, que pulir, ¿sí? Y ese trabajo de pulirlo es lo que hace que el acompañamiento eh, llegue a un puerto en el cual puede sostenerse en mí como ser humano que eh, cuando tiene una pérdida, ¿sí? Porque pasa en el duelo de un hermano que la familia está devastada. Entonces, ese niño es difícil acompañarlo desde la familia. Ahora, el segundo septenio, el niño y la niña ven el sentir del otro, ven las fuerzas morales de ese otro, ¿m? De con qué tiñe, con qué color vive la vida, cuál es la vida para ese otro. Y ahí es donde entra la concepción que yo he tomado de la muerte como incluida en la vida, si yo realmente lo vivo así o no. O si yo cuando le digo, la tristeza es una expresión del amor que tenemos por ese alguien. ¿Sí? Si no hubiera sentido amor por ese alguien, no tendría la tristeza de hoy. La tristeza es la manifestación de ese amor por ese alguien. Si para mí eso no es verdad, es palabra vacía y no sirve de nada. ¿Mm? Entonces, el niño de segundo septenio ya comprende mayormente las palabras, este tipo de expresiones. Tienen que ser expresiones con sustancia, ¿sí? Con vida anímica, con realidad, que para mí lo es. ¿Sí? Cuando acompañamos a jóvenes del tercer septenio, el duelo es más complejo. Eh, entonces, el acompañamiento que yo le haga también requiere más una complejidad mayor, porque me va a exigir, primero que todo, que yo sea una persona que sabe lo que está haciendo. Y lo cierto es que en el proceso de acompañamiento no sé lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque cada caso es particular. Eh, entonces, yo no sé cómo lo va a vivir tu familia, ¿sí? No sé lo que van a hacer después.
sé teóricamente lo que podría pasar después, y de las fases del duelo, y te las puedo explicar, pero lo cierto es que ese adolescente va a encontrar en mí a alguien en quien se pueda sostener siempre que vea que soy un buscador, ¿sí? Esa palabra no sea buscador, pero que me dirijo constantemente a encontrar la vía que antes estaba velada para mi conciencia. Sí, esto no lo sé, pero lo voy a descubrir, no te preocupes, ¿sí? Y lo vamos a descubrir juntos. Eh, ahora bien, esta imagen la quiero ampliar en relación a la experiencia encarnatoria en niños y en adolescentes. Y pasa que el niño pequeño todavía no llega del todo a la Tierra. Esto bien lo sabemos. Entonces, su experiencia es que está vinculado con el todo aún. Y de hecho, en el proceso del dormir tiene una vinculación muchísimo mayor que la de un adulto. Es decir, al dormir el niño no va tan alto, ¿sí? Cuando nosotros dormimos vamos al plano astral. El niño todavía no va al plano astral, porque no está tan abajo tampoco, ¿sí? Un adulto que está más encarnado va al plano astral, porque está para acá. Entonces el niño está más cercano al mundo espiritual y por eso vemos que en la clínica con niños en general se encuentra que los síntomas sirven para que la familia exprese algo que estaba en silencio, ¿sí? Como que desde ese plano de la verdad ven aquello que estaba oculto, aunque con su conciencia está velado aún, ¿sí? Lo dije claro? Ahora, ¿lo dije claro? ¿Sí? Ahora, eh, los niños vivencian la pérdida como algo natural. Y aquí es donde tengo que transmitirles, digamos, una de las definiciones de lo que es un duelo que creo que más útil nos va a ser. ¿Y qué dice? Es de Bowlby. Bowlby, psicoanalista inglés, y que de la teoría del apego, ¿sí? Y dice, todos aquellos procesos psicológicos que se desencadenan a partir de la pérdida de un ser querido. Esto es el duelo. Es largo, doloroso, por lo general desorganizante y produce un desequilibrio en la homeostasis del sistema comportamental de apego, desestabilizando los mecanismos que regulan la relación entre el individuo y su figura de seguridad. ¿Bien? Entonces, hay algunas cosas que aquí voy a destacar en relación a esta definición de qué es un duelo. Se desencadena a partir de la pérdida de un ser querido, es largo, es doloroso y es desorganizante. ¿Sí? Ahora, un niño de primer septenio todavía está configurando su patrón de apego. Entonces, no va a vivir, digamos, todavía no está la estructura hecha. Entonces, no percibe la pérdida de la estructura como si la percibe un niño que pasó el Rubicón. ¿Ok? Entonces, la experiencia de la pérdida para un niño es algo que se concibe como algo más natural, primero, por el carácter de que está en devenir y por tanto se está organizando, pero además por el hecho de que su cuerpo etéreo todavía es parte del todo, siendo la madre y un poco el padre representantes de este todo, que lo acompañan. Entonces, la experiencia de separación todavía no la vivencia como una experiencia real. ¿Mm? Ha percibido la ausencia y la presencia, no así la separación, aún. ¿Okay? Cuando ocurre el proceso del Rubicón, lo que pasa es que la expansión torácica trae que en el cuerpo humano se desarrolle un espacio vital interior. Entonces se abre un espacio en el cual el espíritu humano puede habitar, o el yo, ¿sí? Esto trae consigo el hecho de que
dentro de sí mismo, sintiéndose a sí mismo, percibe que todos los demás están lejos. Y esa experiencia que se llama el Rubicón es la primera vez que perciben la separación y la soledad. Cuando ocurre esto, entonces, la experiencia de duelo adquiere un carácter diferente, porque ya está en el registro de ese niño y ya está la capacidad estructural de vivenciar la separación y la pérdida. ¿Sí? Entonces, el alma va a recibir esa pérdida como algo que está más cercano a el cuerpo. ¿Mm? Entonces va a sentir lo desgarrador y el dolor. ¿Sí? Nosotros podemos sentir dolor porque tenemos cuerpo, pero también podemos sentir dolor porque tenemos conciencia. Entonces, mientras menos conciencia hay, menos dolor hay. El mismo cuerpo de la conciencia es el cuerpo que percibe el dolor, que es el cuerpo astral. Entonces, la capacidad de sentir el dolor va de la mano con la de la conciencia. A medida que más está despierta la conciencia, más es el dolor que se percibe. Es lo mismo que dijo Mariano delante. Y el Rubicón tiene esa característica, que va despertándose esa conciencia toda vez que ahora aparecen preguntas que antes no estaban. Ahora, entonces, el carácter general desorganizante ahí adquiere otro sentido. ¿Sí? Ahora, pasado el Rubicón y llegado el periodo de la madurez terrena, es decir, que los huesos están más pesados, los músculos están más pesados, está la madurez sexual, la voz en los hombres bajó una octava, está más pegado a la tierra. Eso que Steiner lo señala, la madurez terrena es el revivir de la experiencia de la caída del paraíso, de la época de la Lemuria en los seres humanos. Es decir, cuando nosotros estamos en devenir, en crecimiento, vivenciamos los estadios evolutivos anteriores de la humanidad. Y a los 14 años vivenciamos un estadio que es la caída del paraíso. Cuando Eva come el fruto y Adán también. ¿Sí? Que en realidad es que el alma humana se alimenta de una fuerza que no le estaba permitida. Entonces, esa caída del paraíso tiene el hecho de que pierde la experiencia de ser uno con la divinidad y es arrojado a la tierra, esta tierra fría en la cual parirá con dolor y comerá el pan con el sudor de su frente. Eh, esa experiencia en los adolescentes va de la mano con el hecho de que despierta en ellos un hipermaterialismo a nivel del pensar. Los jóvenes no les interesa los ángeles, no les interesa que hay vida después de la muerte, les interesa lo mecánico, los procesos observables. Entonces, ahí todo el aspecto mágico, fantasioso que nos va a ser súper útil hasta antes de la pubertad, es un recurso que no es demasiado posible de utilizarlo. Al menos no al principio. Y, y ahí realmente el acompañamiento con adolescentes implica el que tenemos que tolerar el, la visión que ellos tienen de la muerte en particular en esas edades, del frío del mundo. ¿Sí? Es que esto es injusto. Si Dios existiera, esto no lo hubiera permitido, entonces Dios no existe, obviamente, porque mi hermano era bueno, pero mira todos los delincuentes que hay en el mundo y no se lleva ninguno de esos. Y eh, entonces, en el adolescente es un tantito más delicado el tema, toda vez que ya aparece la posibilidad del suicidio, ya aparece la posibilidad real de una depresión crónica y que puede confundirse muy fácilmente con el duelo.
Ah, es difícil clínicamente hablando distinguir cuándo es una tristeza y cuándo es una depresión. Es súper difícil, porque lo normal y lo esperable es que ante la pérdida de alguien estés triste. Y lo no esperable es que no estés triste, que he tomado casos así y que tienen defensas que se llaman defensas maníacas. Es decir, que tratan, o sea, como que se disocian de la realidad y construyen un espacio fantasioso, como alegre, eh, artificialmente, ¿sí? O a través de como de la imaginación. Ah, entonces, en esos casos, por ejemplo, hay que llevarlos a que vivan el proceso del duelo, la tristeza, ¿m? Que inicie su proceso de duelo, porque esa defensa maníaca en ese caso sería una expresión del primer paso que es la negación. ¿Bien? Ahora, con los niños tenemos varios recursos y que podemos utilizar. El recurso de los cuentos, de la fantasía que traen los cuentos, es un recurso muy importante. Yo les puse ya en su plataforma dos cuentos en YouTube, ¿sí? Que hay para acompañar a los niños. Uno, que es en relación a la ardilla, lo van a encontrar, no es fácil ser una ardilla, eh, que sobre todo sirve para niños más pequeños, en tanto de que el niño pequeño, aún no teniendo del todo encarnado su cuerpo etéreo, su concepción del tiempo es bastante difusa. Entonces, esto es bastante doloroso para las familias. Preguntan hartas veces las mismas cosas, ¿sí? Preguntan, ¿mi mamá se murió? Sí, ya. ¿Va a jugar? ¿Mi mamá se murió? Va. Y lo pregunta hartas veces, ¿sí? Lo repite y lo repite y lo repite. Y se le olvida, ¿vale? Y además que no tiene una imagen clara de qué es la muerte. Entonces ese cuento de la ardilla sirve, digamos, para transmitirle esto de que el aparato físico ya no está disponible para comunicarse con ese ser. Entonces van a hacer otras vías, no el aparato físico el que le sirva para vincularse con ese ser. ¿Bien? Sí, claro. Ahora aparece ya, después alrededor de los 3 años y medio, 4, la fantasía. Entonces, la fantasía es súper útil en términos de juego. Ahora, aquí no puede entrar nada de moral, en el sentido de, por ejemplo, hay un caso de un niño que se había muerto su abuelo, y veía que su abuela estaba tan triste, y el niño jugaba a matar con su espada. Entonces, dice, ¿sabes? Y va donde la abuela y dice, te voy a matar para que te vayas con el abuelo y te dejes de llorar. Este, ahí no puede entrar, oye, no deberías hacer eso, tú tienes que ser un niño fuerte porque los demás están sufriendo y tal. No, no entra nada de eso, sino que hay que comprender que a través de ese acto de fantasía está tratando de elaborar la situación, ¿sí? Em, Claro, es muy perjudicial decirle a los niños, tú tienes que ser fuertes, tener momentos de llorar. Yo creo que no estamos en el ámbito de que pensemos que eso sería algo bueno de decir, ¿sí? Ya, está bien, genial. Ahora, eh, mm, un niño pequeño, en esa edad, se puede acompañar a través de todos esos gestos y lo desorganizante que es el duelo para todos, tratar de que para ese niño sea lo más similar en los hábitos cotidianos que ha tenido, ¿sí? Entonces las idas al colegio, los desayunos, va a faltar una persona, pero
que se sostenga eso habitual, de manera que lo desorganizante sea algo que sostenga la esfera de los adultos y que no permee a la esfera de los hábitos, que es parte del cuerpo etéreo que él está conformando. Entonces, en niños pequeños, por eso, bien como lo decía Mariano, y en la comunidad cristiana es bien claro, cuando hay muerte de niños se trabaja fundamentalmente con la familia, ¿sí? Más que con el trabajo hacia el difunto, como sí ocurre con un adulto, porque es algo que tiene todo un carácter cultural en el que no le debería pasar esto a un niño. Entonces ahí entran un montón de fantasmas, ¿sí? En eso, entonces, es atender a la familia, sobre todo el dolor de los padres, de manera de que los padres acompañen y den lugar al dolor de los hijos. La comprensión de que los padres es importante que puedan llorar frente a los hijos, ¿sí? Y que puedan llorar con los hijos por esa pérdida. Y que el llanto tenga un tiempo límite. Porque no cronómetro, digo, pero sino que el llanto llega hasta algún momento. Y dicen, ok, nos limpiamos las lágrimas, sí, acompáñame a cocinar o vamos a jugar. Es un tiempo. Y lloran juntos. Porque si el niño vivencia la verdad, esto es lo que está pasando. Ellos amaban a mi hermano, sufren por esto. ¿Sí? Etcétera, la vinculación que tengan. Eso es verdadero para el niño. ¿Ok? Y eso lo tranquiliza. Mm, tenía un caso en la punta de la lengua. Sí, había el caso de un niño que se le murió su hermano, él era mayor, se le murió su hermano menor. Y murió el hermano un día antes de su cumpleaños. Entonces al año siguiente, cuando fue su cumpleaños, el niño no quería celebrar su cumpleaños, porque claro que quedan vinculados una de las con la otra. Entonces la mamá fue súper sabia y le dijo, vamos a ir en la mañana al cementerio a ver a tu hermano, vamos a celebrar con él y después vamos a celebrar el cumpleaños en la casa. Y ahí lo recibió súper bien, ¿sí? Porque no se trata de dejar alguna de las experiencias fuera. La vida y la muerte van de la mano y las dos tienen lugar. Entonces, el dolor y la alegría son parte de, como la luz y la sombra, y las dos tienen lugar. Yo tengo que, al acompañar a un niño, traer eso como una realidad, ¿sí? Entonces, integro todo el dolor que sentimos, la pérdida, eso no es algo que quedó como tabú, no es algo de lo cual no hablamos, sino que es algo de lo que hablamos. Lloramos cuando nos da tristeza, pero lo traemos. Si tú quieres decir algo, te vamos a escuchar. No te vamos a pedir, no hables de esto que nos duele mucho. ¿Mm? ¿Vale? Porque el carácter más nocivo y que facilita que pase a ser un duelo patológico es el silencio. Entonces, eso es lo que hay que poner un límite cuando acompaña el duelo de un niño. ¿Vale? Ahora, un niño antes del Rubicón lo va a vivenciar bastante bien, ¿sí? En general, si los adultos están sostenidos, así como este acompañamiento, el niño puede seguir jugando, dibujando, sigue con su vida, el niño va a vivenciar relativamente bien. Si el hermano estaba muy cercano o ese ser querido estaba muy cercano a un ambiente de su vida, ese ambiente de su vida va a tener que reorganizarse. Es decir, como por ejemplo, si era un abuelo y el abuelo era el que lo iba a buscar al colegio, entonces ese momento en particular del día va a ser un momento desencadenante, pero tiene que como encontrar un nuevo orden, ¿sí? Y ahí va a tener que ser otra persona la que vaya a buscar y va a haber un antes y un después en su vida. Y eso es parte de él, ¿sí? Ahora, en adolescentes o ya en púberes, post-Rubicón, en la pubertad, tenemos que acompañar a los adolescentes a que canalicen su ira.
Fue el caso de un niño, es un caso muy complicado, en verdad. Hay muchas cosas del caso que no les puedo decir, pero finalmente el papá decide suicidarse. Hace como 6 meses atrás, más o menos 7 meses atrás. Y el papá tenía todo listo. Entonces le había hecho una carta a cada uno, le había dejado un poco de dinero a cada uno, como algunas cosas, va y se suicida. Y, y la construcción, este es un niño de 11 años, y la construcción que había en la familia era que el padre era un héroe, ¿sí? Que había sido muy valiente para hacer eso, porque él estaba muy enfermo. Eh, Era un padre que había incurrido en maltrato y varias cosas, entonces, decía, en un momento con una de las cartas en la que le llega a ese niño, "No, no quiero hacerte más daño, en realidad yo no tengo cura, eh, entonces creo que esto es lo mejor que podría hacer para ti". Eh, entonces la construcción que hay a la base es como que fue un gesto muy valiente que hizo ese. Eh, no. Y en realidad, esa concepción al momento actual, que han pasado alrededor de 7 meses de terapia, ha servido bastante para que ese niño continúe con su organización, ¿sí? Ahora, eso no se va a poder sostener durante mucho tiempo más. La verdad eventualmente surge, ¿sí? Pero en el acompañamiento de un joven hay que estar cuando venga la crisis. Entonces, tenemos que ir ordenadamente por las corporalidades, que sus hábitos continúen. Lo que antes hacía con el papá, ahora lo hace con el abuelo, con la abuela, y que tiene aún su periodo de juego. La música que escuchaba con el papá, él aún la escucha. Que le gustaba juntos, aún lo hace. Y que eso continúe. Y que si quiere hablar con el papá o del papá, que lo pueda hacer. Pero en particular, jóvenes de esa edad, o niños, todavía un niño, niños de esa edad, aún no están lo suficientemente como aterrizados a la tierra para comprender qué es lo que realmente ha pasado, ¿sí? Que después va a llegar el cuestionamiento en relación a, pudo haber hecho otra cosa, ¿sí? Quizás. Entonces, en adolescentes tenemos el carácter de que ya estando más aterrizado a la tierra, comprende la experiencia de la muerte y eso tiene consigo el que si tiene una vinculación anímica con ese fallecido, va el adolescente a ser muy fiel a ese fallecido, ¿sí? Entonces, hay que estar muy atento en relación a lo que se conoce como la pulsión de muerte, que es el hecho de yo te voy a acompañar o me voy a ir contigo cuando ya es mucho el dolor. Eso es lo particularmente difícil de este periodo porque además el recurso del juego ya no está. Entonces el adolescente ya no juega con muñequitos, ¿sí? No arma fantasías con muñequitos. Pero lo que sí hace es que crea historias, narra, escribe. Y hay que promover esas fuerzas creativas a que vayan en pos creativa, de vida, ¿sí? Aquí en la adolescencia vamos a encontrar una oposición de fuerzas, en tanto que el cuerpo astral está naciendo, el cuerpo astral tiene fuerzas que lo alimentan del cuerpo físico, es decir, fuerzas que están más vinculadas con la muerte y la posibilidad de ella, y fuerzas que vienen de el yo, que son fuerzas más cercanas a la eternidad y al calor, ¿sí? A la vida eterna. Entonces, esa vinculación es muy, eh,
Es una batalla, mejor dicho, es una batalla continua que tienen que dar. Ahí las narraciones de vidas de personas es muy importante. Personas que han atravesado vidas dolorosas, experiencias dolorosas y qué es lo que han hecho con ellas. Al joven ya no le vamos a poder hablar de Cristo como si al niño, ¿sí? Está en un periodo material que lo rechaza, pero vamos a poder mostrarle el sacrificio del Gólgota a través de las experiencias de vida, experiencias reales de vida. Y ahí van a poder vivenciar este impulso crístico. Es que claro, hay jóvenes y jóvenes, por ejemplo, en la comunidad de cristianos, ahí donde conocí a Mariano, había muchos jóvenes como cercanos a esa edad. Y, y claro que lo viven como parte de su vida normal, común, silvestre, ¿sí? Y cuando eso está, es muchísimo más sencillo el proceso del duelo. Toda la visión espiritual hace que la experiencia con la muerte sea muchísimo más fácil de llevar adelante. Cuando eso no está y es puro material, oye, es bastante difícil. Creo que algo de esto surgió en el primer módulo. No sé si fuiste tú que hiciste una pregunta similar en relación a de qué manera acompañamos a alguien que no tiene una experiencia con el mundo espiritual y no cree en esto. Y sigue siendo el mismo principio en relación a que el mundo espiritual está en todas partes. No te tengo que hablar de ángeles para hablarte del mundo espiritual, sino que hay ciertas fuerzas con las que lidiamos cotidianamente, que son su expresión, como es el sacrificio, lo que hacemos los padres, las madres por nuestros hijos, y cómo aplazamos o sacrificamos ciertas cosas en pos de que estén bien. Ahí hay una sustancia que es propia de ese mundo. Entonces, eh, esto ahí requiere bastante ingenio, ¿sí? Hay un cuento que no lo encontré, se llama Tengo un hoyo en mí. Eh, no lo encontré como abierto, como para compartirlo, no lo encontré en YouTube. Y ese es para adolescentes. Es que siempre siempre cuando perdemos a alguien vamos a tener un lugar vacío que ocupaba ese alguien. Y que lo vamos a intentar de llenar con muchas cosas, pero nunca se va a llenar. Eh, y aún así lo vamos a seguir intentando. Entonces, que el escribir, ¿qué es lo que quiero que esté ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que sería ahora que no está esa persona, una imagen de esa persona, que yo pudiera llevar adelante e integrarlo en mi vida? Eh, esa, eso para el joven es parte importante de la elaboración del duelo, el que ahora puede hacer algo en el mundo, que se enamora nuevamente de la vida, ¿eh? Que tiene algo por lo que vivir. Ese es como cuando Ulises estaba con las sirenas y se sostiene, se amarra a la vela, ¿sí? ¿Se acuerdan de la historia de Ulises? Llegan todas las sirenas y Ulises sabía que no iba a resistir la tentación. ¿Mm? Entonces lo que hizo fue que se amarró a la vela con un nudo que él tampoco podía desatar. Eh, y eso es lo que el adolescente le entregamos cuando lo acompañamos a que funde algo por lo que vivir, que puede ser un ideal, ¿sí? Y a veces quizás puede ser un ideal un tanto como destructivo, medio subversivo, quizás sería la palabra correcta, pero aún así, vale más. Ese sería como el salvavidas que le podemos entregar a los jóvenes. Bien, yo igual recomiendo historias igual recomiendo Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh pierde eh, a su acompañante, no me acuerdo ahora su nombre.
pero era como su Sancho Panza, y se le muere. Y, y él no sabía que podía sentirse así, Gilgamesh, porque era tan magnánimo y fuerte. Este, Gilgamesh, Fausto, Parsifal, son narraciones historias importantes. Bueno, Fausto, 17 años, Parsifal, 16 años, em, Gilgamesh, 15 años, Frankenstein podría ser 14 años, o Mr. Jekyll y Mr. Hyde, eh, 14 años. Historias de personas reales que han pasado por duelo. Bien, bueno, entonces les quiero traer, ya sería un regalo en relación a nuestro propio proceso. Yo es algo que lo tengo muy presente y cada vez que puedo me lo traigo nuevamente para recordármelo. Que dice Steiner en relación a la sabiduría y el dolor. Y dice lo siguiente. ¿Qué es lo que en verdad constituye la sabiduría? La ciencia espiritual ha sostenido siempre que la sabiduría humana tiene algo que ver con la experiencia, y especialmente con las experiencias penosas. Todo aquel que se debate en los brazos del dolor manifiesta en ese sufrimiento una falta de armonía interna. Y todo aquel que se sobrepone al sufrimiento y al dolor lleva en sí sus frutos y siempre afirmará que, mediante esos sufrimientos, ha adquirido cierta sabiduría. Las alegrías y los placeres de la vida, todo cuanto la vida pueda ofrecerme en satisfacciones, todas esas cosas las recibiré agradecido. Pero sin embargo, más me disgustará olvidar mis dolores y sufrimientos pasados que verme privado de esos agradables dones de la vida, porque mis dolores y sufrimientos es a quien debo mi sabiduría. Siempre hay una capa más de esto. Mm, Aquí Steiner señala, o es bien tajante en realidad, como sus experiencias penosas sirvieron para eh, acompañarlo en su camino de sabiduría. Y hace recientemente, cuando alguien, se lo escuché a alguien, ya no lo pude dejar de ver la cara triste que tiene Steiner en general. Una vez se lo escuché a una persona no hace mucho tiempo, y es verdad, ah, tiene como una carita de pena. Eh, ¿Sí? Eh, bueno, no hay tantas fotos tampoco, pero las fotos que tiene se supone que tendría que ser como sonrisas, pero no tiene como una carita general de pena. Eh, y claro, no acepto lo habitual como cosa natural, pues en tiempos de desorden, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar.